porque estoy en el primario, y este ramal vertical que corresponde al circuito de magnetización también se mantiene igual porque se mantiene en el lado del primario. ¿Cómo le truco? ¿Cierto? Ahora, yo quiero ver el circuito equivalente del transformador visto desde el secundario. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Estos dos que estaban en el primario tengo que pasarlos a dónde? Al secundario. ¿Cómo lo paso? Dividido entre al cuadrado. Acá, si ustedes se fijan, este es el primero de nada. Todo está pasado al secundario. ¿Ok? De igual manera, este ramal que estaba en el primario tengo que pasarlo ¿dónde? Al secundario. ¿Cómo lo paso? Entre a al cuadrado. Sin embargo, estos dos se mantienen ahí porque están en el secundario. Y listo. ¿Se entendió? Ese es el circuito equivalente del transformador visto desde el primario o visto desde el secundario. Muchas veces, esta corriente que está acá, de vacío, es muy chiquitita. ¿De acuerdo? Por consiguiente, este parámetro o este ramal vertical en muchas ocasiones se desprecia, no se considera. Y en los problemas dice despreciar la corriente de magnetización, despreciar la corriente de vacío, despreciar el ramal de magnetización. Es decir, que esto no existe, no hay. ¿Y cómo estarían estos? Están en Z. Están en Z porque esto no existe. De igual manera. Pero todo depende de lo que usted quiere. ¿Entendió? Bien. Estos ensayos que vamos a ver en la clase que vamos a ver el día de hoy, tanto de vacío como de cortocircuito, ¿para qué sirven? Son ensayos que se hacen en el laboratorio y sirven para determinar, con un ensayo, calculo esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Los valores que corresponden al núcleo del transformador. O sea, la resistencia de pérdidas en el hierro del núcleo del transformador. Ese hierro hay una pérdida. Ahí calculo esto. Y también lo que es magnetización. La magnetización se da pues en el hierro. Fácil. Entonces, para el parámetro del ensayo de vacío, calculo esto que está acá. Pero esto que no tiene soporte. Y en el ensayo de cortocircuito, calculo esto que está acá. Me van a dar, el ensayo de cortocircuito me da el valor de la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Pero, ojo, tanto el valor de la resistencia como la reactancia que yo obtenga con este ensayo es la suma de estos dos. Este y este y este. ¿Por qué? Acabo de decir que esto es despreciado. Este y este se suman. Este y este se suman. ¿Cierto? Por consiguiente, el resultado que me dé es estos dos sumados tanto la resistencia como la reactancia. ¿Estamos? El primer ensayo de vacío. ¿Qué dice? Se aplica voltaje nominal a una de las bobinas, manteniendo la otra bobina sin carga. Recuerden que el transformador es este. ¿Cómo lo pasa? Tengo una bobina, tengo la otra bobina. Lado 1, lado 2. El lado 1 es el primario, donde yo alimento. O sea, por acá yo alimento al transformador. Pongo mi fuente de alimentación. Y en este lado que coloco la carga. El ensayo vacío dice alimento por este lado y este otro lado lo coloco en vacío, sin carga. ¿Qué quiere decir? Que por acá no hay corriente. ¿Cierto? Se registra el voltaje nominal aplicado. O sea, yo aplico el voltaje nominal. ¿Y cuál es el voltaje nominal? Cuando yo hablo de valores nominales, son los valores de placa, de cualquier máquina. Todas las máquinas tienen una placa. En la placa me dan todos los valores. Esos valores son nominales. Entonces, habrá un voltaje nominal en el primario y un voltaje nominal en el secundario. Yo alimento al voltaje nominal. Se registra la corriente nominal. Acá tendré que colocar un amperímetro. Acá está. Ese amperímetro es el valor, la corriente que me registrará cuando yo trabaje mi circuito. Y también registro lo que es la potencia. Porque como va a circular la corriente, habrá una potencia consumida. ¿Cierto? Ese valor es el que se indica. Acá está. Entonces, ese es el ensayo.
aplico por el lado 1, el lado 2 en vacío, coloco un voltímetro, nada más, para ver cuál es el voltaje aplicado, no hay ninguna carga. Coloco un amperímetro y coloco un batímetro en el lado donde estoy aplicando, donde estoy alimentando. Donde estoy alimentando, coloco un amperímetro y un batímetro. Y en el otro lado que esté en vacío, un voltímetro, para reducir en transformación nada más. ¿Ok? Ahora dice, este ensayo se puede hacer por cualquier lado del transformador. Lo puedo alimentar por el lado 1, por acá, o puedo alimentar por este lado también. Si alimento por este lado, ¿qué quiere decir? Que en este lado colocaré, pues, ¿qué cosa? Esto. Los dos lados, los dos equipos, los colocaré en este lado. ¿Por qué? Porque estoy alimentando por este lado. Y si alimento por este lado, lo colocaré, pues, por este lado. Y el otro lado en vacío. ¿Cuál es el tema? Que como vamos a alimentar a voltaje nominal, ¿de acuerdo? Yo tengo que tener una fuente de alimentación de ese valor. Entonces, normalmente yo aplico, hago este ensayo por el lado que sea más factible obtener ese voltaje. Por ejemplo, yo tengo un transformador que sea de 20.000 voltios a 220. ¿Por qué no me conviene hacer el trabajo? Porque es factible. Yo tengo 220 en cualquier toma corriente. Pero 20.000, ¿de dónde saco? Si tuviese los 20.000, no hay problema, no tengo ningún problema, porque se puede hacer por los lados. Pero lo hago de preferencia por el lado donde yo tenga ese voltaje de alimentación que corresponde al valor nominal de la máquina. ¿Estamos? Ahora, el ensayo de cortocircuito. Este ensayo es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cortocircuito. Y un cortocircuito, si no lo hago bien, ¿qué sucede con la corriente? Se va al infinito. Y hay un incendio, un fogonazo, se quema. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? El ensayo de cortocircuito, les dije para qué sirve, para calcular qué parámetros. La parte de la resistencia y la reactancia. El de vacío, bravo. Bravo grande. El bravo chiquito no ha venido. Bravo es Castro. Es bravo Castro. El ensayo vacío, ¿para qué sirve? Para calcular los parámetros del parámetro vertical, que son todo lo que es en el hierro. ¿Cierto? Magnetización. Muy bien. Dice, se aplica, ahora sí yo no puedo trabajar el voltaje nominal. Porque si aplico el voltaje nominal, el lado cortocircuitado, ¡pum!, la corriente se va al infinito. ¿Qué tengo que hacer? Aplico un voltaje reducido, chiquito. No el voltaje nominal. A una de las bobinas. A esta o a esta. A cualquiera de las dos. Mientras la otra bobina la cortocircuito. Si por acá estoy alimentando, esta es la fuente de alimentación, ojo, fíjense esto, esta es la fuente de alimentación. Yo alimento por acá, entonces en el primario igual, coloco un amperímetro, coloco un batímetro, y el otro lado lo cortocircuito y coloco un amperímetro. Pero pues la corriente que circula por ahí. Porque recuerden que yo voy a regular acá, tengo una alimentación regulable. Voy aumentando el voltaje, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, no sé cuántos voltios. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo regulo esto? Hasta que por acá me indique el amperímetro la corriente nominal. Cuando me indica la corriente nominal, ahí nomás, ya no subo más, si no lo voy a quemar. Pues. Se registra el voltaje nominal aplicado, que reducido es chiquito, normalmente es del 3 al 6% del voltaje nominal. Por ejemplo, si el voltaje nominal es 220, ¿cuánto será? De repente 8 voltios, 10, no es más. Es un rango del 3 al 6%. Que repito, lo subo ¿hasta cuándo? Hasta que por acá circule ¿cuánto? La corriente nominal en este lado que está cortocircuitado. Se aplica este voltaje hasta que se registra la corriente por el lado donde está alimentándose el transformador. Listo. Se registra el voltaje de cortocircuito. El voltaje de cortocircuito es ese, del 3 al 6%. Lo que me indica el voltímetro que yo he regulado, ese es el voltaje de cortocircuito. Se registra la corriente en la bobina nominal, acá, la que está circulando, y se registra la potencia de cortocircuito, que es lo que me indica el valor. Eso es lo que se hace con el ¿ok? Vamos a hacer el problema y luego, si nos alcanza el tiempo, vemos el video. Si no, el video lo ven ustedes en su casa. Si no, no vamos a acabar.
¿Qué dice? ¿Se ve? Sí. A ver, todos ponemos sus calculadoritas para trabajar, ¿ya? Un transformador monofásico. Los transformadores pueden ser monofásicos o pueden ser trifásicos. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia entre un sistema monofásico y un sistema trifásico? Hay un circuito, ¿no? Claro, el circuito trifásico está compuesto por 3 monofásicos. ¿Ok? Entonces un transformador trifásico vendría a ser este. Este es un transformador para la fase R, la S y la E. Ese es un trifásico que está compuesto por 3 monofásicos. Yo puedo tener 3 transformadores monofásicos igualitos conectados y hacer un transformador trifásico. O puedo conectar o tener un solo transformador trifásico grande donde dentro estén esas 3 conexiones. No hay ningún problema. Dice, un transformador monofásico tiene los siguientes valores nominales de placa. ¿Cuánto dice? 15 MVA. ¿Qué cosa es eso? Potencia. La potencia. De 11.5 a 69 kilovoltios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el primario? No sabemos. Porque no sabemos por dónde se va a alimentar. Pero el lado de baja, ¿cuánto es? 11.5. El lado de alta, 69 kilovoltios. Son los voltajes nominales. Si el devanado de 11.5 denominado 2 se cortocircuita, la corriente nominal fluye cuando el voltaje aplicado en el devanado 1 es de 5.5 kilovoltios. La potencia de entrada es de 105.8, calcular M1 y X1. Como estamos trabajando con el ensayo de cortocircuito, lo que voy a calcular qué cosa es M1 y X1. Vamos a dibujar. Dice, acá tengo un lado y acá tengo el otro lado. Dice, si el devanado de 11.5 se cortocircuita, quiere decir que este lado ¿cuánto es? 11.5 y acá lo estoy cortocircuitando. ¿Ok? ¿Este lado cuánto será en todo caso? 69.5 kilovoltios. Listo. Dice, la corriente nominal fluye cuando el voltaje aplicado al devanado 1 es de 5.5. Quiere decir que por acá estoy alimentando con ¿cuánto? 5.5 kilovoltios. Por acá alimento, el voltaje nominal es este. Estoy alimentando con este valor. ¿Por qué? Porque como está cortocircuitado no puedo alimentar con este valor, si no sería mucho. Es muy grande. ¿Ok? Entonces, que cuando alimento con este voltaje, por acá circula ¿cuánto? Una corriente nominal. Listo. La potencia de entrada, acá se acuerdan que hay un batímetro, ¿no es cierto? Entonces el batímetro, acá lo voy a dibujar. Acá está. Este batímetro me indica ¿cuánto? 105.8 kilovatios. Calcular R1 y X1 en el devanado de alta. Pregunta. ¿Estoy alimentando por qué lado? ¿Por el lado de alta o por el lado de baja? Por el lado de alta. ¿Qué quiere decir? Que los parámetros que yo obtenga serán estados en el lado de alta o en el lado de baja. En el lado de alta. Y es lo que me pide el problema. Preferirse en el lado de alto voltaje. No hay que hacer ningún paso. Porque ya el problema de frente va a salir con esos valores. Si me dijese que estoy alimentando por este lado y cortocircuitando por acá, ahí sí. Los parámetros van a salir por qué lado? Por el lado de baja. Y tendré que pasarlos al lado de alta si me pide pasarlos al lado de alta. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué es lo que tendré que hacer primerito? ¿Sé cuánto es la corriente nominal? No. ¿Cómo calculo la corriente nominal? Recuerden, S es igual a ¿qué cosa? B por I. ¿Cuánto es la potencia nominal del transformador? 15 megavoltios. 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así es, ¿no es cierto? Sí. Porque es mega, millón. Ya, el voltaje. 69. Quiero calcular la corriente nominal acá. 11.5. Acá.
¿Cuánto es el voltaje nominal en ese lado? 11.5, 11.500, ¿sí? Y por I, 2, porque es la corriente de este lado. I2 nominal, si quiere. Entonces, ¿cuánto es I2 nominal? Es lo que está acá. ¿Y por qué 69? La corriente nominal en este lado. 1.3. ¿Cuánto? 1.3 kilos. ¿Cuánto? 1.3 kilos. 1.3? No, no creo. 1304 amperios. Listo. Es la corriente en este lado. Ahora, la corriente nominal en el otro lado, acá, ¿cuánto es? Vendría a ser S, que es lo mismo, el voltaje 1 y la corriente 1. Vendría a ser 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿El voltaje en este lado cuánto es? 69. 69.500 por I1 nominal. Entonces, I1 nominal, ¿cuánto es? Es lo que está ahí, ¿no? 215 amperios. Listo. Ya tengo la corriente nominal en este lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo alimento este voltaje ¿hasta cuándo? Hasta cuando el amperímetro acá me indique este valor, o el amperímetro acá me indique este valor. ¿Por qué los dos? ¿Se entiende? Porque en ambos lados voy a colocar amperímetros. Recuerden eso. Ahí está. ¿Ven? Tengo un amperímetro acá y tengo un amperímetro acá. ¿El de acá cuánto me tendrá que lecturar? 1300. ¿Y el de acá cuánto? 215. ¿Estamos? Ya se pusieron a hacer esa respuesta, porque es 69 kilovolt, eso es 69,5. Me equivoqué. 69.000. Y es 200. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Recuerden esto. ¿Qué cosa era la ecuación de potencia? ¿Se acuerdan de circuitos? Potencia era I cuadrado por R. ¿No es cierto? La potencia aquí. ¿Cuánto me indica que indica el batímetro acá? 105.8. 105.8. ¿Cuánto es la corriente que circula por acá? 217. Y calculo R. ¿Cuánto me sale R? 2.24 ohmios. ¿Ok? Ya calculé el valor de la resistencia. ¿Cómo calculo el valor de X? Primero calculo la impedancia. En el circuito que estoy alimentando, ¿cuál es el voltaje que estoy alimentando? ¿Con qué voltaje estoy alimentando? 5.500. 5.500. ¿Y cuánto con la corriente que está circulando cuánto es? Ley de Ohm. B es igual a Z por I. Espejo Z, 5.500 entre 217, me sale 25.30. Siempre, en una impedancia, siempre la reactancia es mucho más grande que la resistencia. Siempre. El efecto inductivo es mucho mayor que la resistencia. Compare. Entonces, por Pitágoras, despejo el valor de X. X vendría a ser Z al cuadrado menos R. Y me sale 25.20 ohmios. Ya tengo el valor de X y tengo el valor de... ¿Dónde está? ¿Ok? ¿Referidos a qué lado? Al lado de alta. ¿Qué es lo que me pide el problema? Pregunta. Estos valores, ¿ok? Acá está. ¿Qué valores son? Es este. ¿Cuál es?
¿Este y este? ¿R uno y X1? No. ¿Qué les dije? Es la suma de estos dos. R, estos dos. Y X, la suma de estos dos. ¿Ok? No es R1 y X, es la suma de los dos. ¿Ok? ¿Preguntas? Listo. Veamos ahora el otro examen. Veamos el examen de circuito abierto ahora, que es más fácil. ¿Qué es el examen de circuito abierto? Ahora lo puedo trabajar en cualquier lado, ¿se acuerdan? Desde cualquier lado puedo trabajar en circuito abierto. El tema es tener el acceso a ese voltaje. La prueba de circuito abierto realizada el transformador anterior que estamos analizando con un voltaje aplicado de 11.5 kilovoltios. O sea, ¿por qué lado estoy alimentando? Por el lado de acá. Por acá estoy alimentando. Entonces acá pongo mi fuente de alimentación y por ahí estoy alimentando con 11.5 kilovoltios. Porque es a voltaje nominal. Y este lado está en circuito abierto. No hay nada ahí. Entonces los parámetros que voy a obtener van a ser en qué lado? En el lado secundario, ¿cierto? En este lado. Listo. Da como resultado una potencia de entrada de 66.7 kilovoltios. Quiere decir que acá el batímetro está acá colocado. Acá. Ahí está el batímetro. ¿Y cuánto me indica el batímetro? 66.7 kilovatios. Y una corriente de 30.4 amperios. La corriente que está circulando por acá ¿es cuánto? 30.4 amperios, porque por acá se entiende que es cero, pues, ¿no? Está en vacío. Calculen los valores de G y B referidos al lado de alto voltaje. Los valores que voy a obtener acá están en qué lado? En el lado de baja, ¿cierto? Pero ¿qué me piden? Referidos al lado de alto voltaje, quiere decir que los valores que yo obtenga tendré que pasarlos al otro lado. ¿Y cómo los paso? Los multiplico por el cuadrado o los divido. Y luego eso lo vemos después. Ok, entonces, ¿qué hacemos? P2 al cuadrado por G es igual a la potencia, ¿cierto? Potencia, recuerden que era B al cuadrado sobre R, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y G es igual a 1 sobre R. G es conductancia. Entonces, esto podría ser igual a B al cuadrado por G. ¿Es cierto? Lo que el problema es calcular G y B. G es 1 sobre R, B al cuadrado por G, acá está. B al cuadrado y por G. Este A al cuadrado, ¿por qué sale? Porque voy a pasar al otro lado. Porque el resultado de G que obtenga acá, lo tengo que pasar al otro lado. Lo estoy multiplicando por A al cuadrado. Lo que ustedes han dicho. Reemplazo valores. ¿Cuánto es? El voltaje, este lado, ¿cuánto era? 11.500 al cuadrado. A, ¿cuánto es A? ¿Cuánto es, dígame? 69 entre 6. Por 6, porque es al cuadrado, 36. Por G, acá está. Y es igual a ¿cuánto? A la potencia. ¿Y cuánto es la potencia? Dijimos 66.7 kilovatios. Acá está. Y G me sale 14 por 10 a la menos 6 siemens. Ya tengo el valor de G referido al primario. ¿Se entendió eso? Señor, ¿cuál es tu apellido? Ochoa, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Allá? ¿Ya estás practicando con los especialistas? ¿Todavía? Listo, ya tengo G entonces. ¿Sí? Es Siemens o Mho, porque es lo contrario a Ohm.
O más veces O. Listo. Ahora, también lo mismo. Y es igual a I sobre B. Y, lo mismo. Z es la impedancia. La inversa de la impedancia, ¿qué cosa es? La admitancia. Y la admitancia es 1 sobre Y. ¿Cierto? Entonces Y es igual a 1 sobre Z. Y lo mismo sale con la ley de Ohm, ¿no? Recordamos que por la ley de Ohm, B es igual a Z por I. Z vendría a ser B sobre I. Y Y vendría a ser ¿qué cosa? I sobre lo opuesto, I sobre B, ¿no es cierto? Y acá está, I sobre B. ¿En qué lado? El lado 2. ¿Cuánto es la corriente que circulaba? 30.4. ¿Cuánto es el voltaje? 11.5. ¿Y acá por qué entre 1 al cuadrado? ¿Y por qué no por? Es el inverso de la impedancia. Acá estaba multiplicando, de acá para acá es por al cuadrado. Por consiguiente también sería de al cuadrado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Porque es admitancia, porque inversa. ¿Ok? Y me sale 30.4 sobre 12.500, son 36, 73.4. Lo mismo. Sabíamos que Z es igual a R más J, B, no, más JX, ¿no es cierto? Es impedancia. Admitancia, ¿qué cosa es? G más JB. Efectivamente es la inversa, ¿no? Pero es conductancia y susceptancia. Así se llama, conductancia, susceptancia. Aquí la resistencia es reactancia. Lo que es admitancia es conductancia y susceptancia. Ya tengo esto y tengo esto. Pac, pac. Calculo B. Igual por Pitágoras. Y me sale 72.05 por esta menos. Ya tengo los valores calculados en el circuito. ¿De cuánto circuito? En el ensayo, ¿cuánto circuito en el ensayo de este? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que no entendió? ¿Los dos ven bien? Porque tengo una tarjeta libre. ¿Sí? ¿O están peleados por chat? ¿Están peleados? Sí. Admitancia. Y es admitancia. A ver. Y es admitancia. Es la inversa de la impedancia. Acá está. Y es la inversa de la impedancia. Y Y es G más JB. Es conductancia y susceptancia. ¿Ok? Z, resistencia y reactancia. ¿Se entendió? Señorita. ¿Sí? ¿Qué te dice la boca? Ah. ¿Alguna pregunta? Yo ya lo puedo dibujar como eso, ya al lado de... Claro, como se hace. Hay un problema más adelante que vamos a hacer eso. Ahora, ¿qué sucede? Ojo, me está pidiendo también, ¿cuál es la eficiencia del transformador para una carga de 12 megavatios con un factor de potencia de 0.8 en atraso? La carga que se está aplicando, la carga es de... ¿Cómo le dicen a la carga? ¿Ah? La carga es de 12 megavatios y el cos-phi 0.8. ¿De acuerdo? Yo me veo un video de YouTube, es correcto y funciona. ¿Se acuerdan que yo les había indicado cómo calculo la eficiencia de un transformador? La potencia de entrada, no, la potencia de salida versus la potencia de entrada, ¿cierto? La potencia de salida, ¿cuánto es? La potencia que está entregando, ¿cuánto está entregando a la carga? 12. Y la potencia de entrada
es la potencia de salida más las pérdidas. ¿Y cuáles son las pérdidas? Es lo que me indica el batímetro en vacío y en cortocircuito. ¿Cuánto me indicaba en vacío? 66.7. Y en cortocircuito 105.8. Lo sumo a eso a la potencia que está entregando, que es 12, y por el 100% me sale 98.6% por ciento de eficiencia. ¿Se entiende? Repito, las pérdidas, de acuerdo a que se van en transformador, en términos de prácticos o de laboratorio, me entrega el batímetro. Y el batímetro aplicado en ambos ensayos. El batímetro aplicado en el ensayo de cortocircuito me entregará las pérdidas en el cobre. Y el batímetro en el circuito abierto me entregará las pérdidas en el hierro, que son las pérdidas del transformador. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya sacan 20 en su práctica de curso abierto entonces. Perfecto. Tú me debes decir. Acá. Este problema ya es un ejemplo más claro. ¿De acuerdo? Ya acá se calculan más parámetros. Lo que vimos anteriormente era algo reducido, digamos, algo concreto. En este problema ya se ve en sí el ejemplo completo de cómo se hace el ensayo así cortocircuito. Dice, y nos permite calcular el circuito equivalente. Se tiene un transformador monofásico cuya potencia nominal es de 250 kVA. Ya tengo la potencia nominal. La relación de transformación es de 15.000 a 250. ¿Ok? Ahora dice, se realizó el ensayo de vacío al transformador y los datos desde el lado de baja son la tensión aplicada 250, la corriente que me indicó el amperímetro 80 amperios y lo que me indicó el batímetro, ¿cuánto es? 4.000 vatios. ¿En qué lado fue aplicado esto? En el lado de baja, el ensayo de vacío. Ahora, el ensayo de cortocircuito se realizó por el lado de alta ahora. El voltaje que se aplicó fue de 600 voltios, no fue, ojo, 15.000 voltios no fue, porque es el lado de alta, ¿no? Sino simplemente cuánto fue, 600. A ver, saquen, ¿cuál es la relación? ¿Qué porcentaje? 600 a 15.000. ¿Cuánto? ¿Cómo hace 25%? ¿Cuánto? No es la relación. 4%. Hemos dicho que es del 3 al 6%. O sea, solamente hemos aplicado el 4%. Y la potencia que me indicó fue el batímetro, en este caso de 5.000 vatios. Lo apliqué por el lado de alta. Entonces, los parámetros que voy a obtener van a ser ¿en qué lado? De alta. Calcular el circuito equivalente del transformador. Apuntar los valores. Vamos a apuntarlos acá ya. Vacío. 250 voltios, 80 amperios y 4.000 watts. Cortocircuito. La tensión de cortocircuito aplicada fue de 600 voltios y la potencia de cortocircuito fue de 5.000 vatios. Esto fue ¿en qué lado? En el lado de baja tensión y esto fue en el lado de alta tensión. ¿Sí? Nos dice calcular el circuito equivalente. Ahí está. Calcular el circuito equivalente, o sea, calcular esto. Nos pide calcular todo esto. Recuerden que cuando yo hago esto, ¿qué quiere decir? Cuando le pongo un palito, son los valores del secundario que han sido pasados o referidos al primario. ¿Ok? Igual, U2 del secundario pasado al primario, ¿no? Listo.
Acá, ¿qué valores importantes hay que indicar? Esta es la corriente de vacío. ¿A dónde está? Esta. Esta es esta que está acá. Y que se descompone en dos. La corriente de pérdidas en el hierro y la corriente, acá sale la de magnetización. No de primero. La corriente de vacío se compone en dos. La corriente de pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización. Vamos al transformador. Este es el núcleo, ¿cierto? Acá está. ¿No es cierto? En el núcleo está un bobinado y otro bobinado. Por acá yo alimento. Cuando yo alimente, hay un flujo, ¿no es cierto? Ese flujo viene por el núcleo, pero hay un flujo que se pierde. Es el flujo de dispersión, que se pierde en el aire. Este flujo se refleja como pérdidas en el hierro. O sea, el flujo que se pierde, pérdidas en el hierro. Son pérdidas. Que se origina por el flujo de dispersión dado en el aire. ¿Ok? Entonces, las pérdidas en vacío que se van a originar, ¿se debe a qué cosa? Al flujo que se pierde en el aire, que se representa como pérdidas. Este valor que estaba acá, ¿qué representa? La resistencia dada acá. Este es hierro. ¿El hierro tiene resistencia o no tiene? Este valor es este que está acá. ¿Y la reactancia qué cosa es? Reactancia encargada de magnetizar la bobina y el núcleo. Esta reactancia es el valor que me permite inducir tensión acá. Porque hay una reactancia, una bobina que origina una reactancia. Que cuando la corriente de flujo pase por acá, se inducirá acá ¿qué cosa? Tensión. Más grande o más pequeño, no sé. Pero esos valores son los que se indica acá. R y X. ¿Estamos? Bien. Entonces, empecemos con el ensayo de vacío. El ensayo de vacío. Este ensayo permite calcular los valores en el hierro. P es igual U por I y por el coseno de phi 0. Eso ustedes lo saben muy bien, ¿no? de circuitos. ¿Cuánto es la potencia en vacío? 4000. El voltaje aplicado, 250. La corriente, 80 amperios. Coseno de phi no lo sé. ¿De acuerdo? Y me sale coseno de phi 0.2, le saco el arco coseno y me sale 78.5. Siempre este ángulo debe ser mayor que 90, pero menor que 60 grados. ¿Ok? Me sale 78.0, 78.5. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había indicado que esta corriente de vacío, pum y pum, se partía en dos, ¿no es cierto? Vamos a calcular esas dos. ¿Cómo calculo esas dos? Una de las corrientes será I sub 0 coseno y la otra I sub 0 0. ¿Por qué? Porque es un triangulito así. Este es I0, esto será I de pérdidas en el hierro y este será I de magnetización. Y este es el ángulo phi. ¿Sí? Listo. Entonces me sale que la corriente de pérdidas en el hierro 16 amperios y la otra 78.4. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? Presten atención por un ratito nada más para que no se pierdan. Listo. Ingeniero, ¿podría volver a explicar qué es la resistencia del hierro, por favor? ¿Qué? La resistencia del hierro con lo que... El hierro es el núcleo, ¿cierto? Dijimos que por ese núcleo iban a circular unas corrientes chiquitas. ¿Qué son esas corrientes? Parásitos. Entonces, para que circule corriente, ¿qué tiene que haber? Una resistencia. ¿No es cierto? Porque si no, no puede circular corriente. Esa resistencia es la resistencia de hierro. Es la resistencia presente acá, en el núcleo. Porque el núcleo es hierro.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ahora sí calculo estos parámetros. Los parámetros del ramal vertical, que eran estos. ¿Recuerdan? Este es I, ¿cuánto? I0. Esta es resistencia de pérdidas en el hierro. Y este es el XM. Este era I del hierro y este era I magnetización. Todo esto estaba en qué voltaje. Acá cuánto aplicábamos, 250 voltios. Es el voltaje acá y acá cuánto es. Están en paralelo. 200, porque este punto es el mismo. Y este punto es el mismo, ¿cierto? Es como que yo haga este está acá. Acá y ahí. Están en paralelo. ¿A cuánto? A 250 voltios. Acá está. 250 sobre ley de Ohm. Igual acá y me sale la resistencia en el hierro 15.62 ohmios y la reactancia 3.18 ohmios. ¿Estamos? Acá, fíjense, sucede lo contrario. Se ve que les he indicado que la reactancia era mayor que la resistencia. ¿Sí? Pero acá sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque el hierro es un conductor o no es conductor. ¿Pero es un buen conductor o un mal conductor? Mal conductor, por eso sucede eso. Si fuese cobre, sucede lo contrario. Bien. Todos estos parámetros se calculan en el lado. ¿En qué lado he obtenido los valores? En el lado de baja. En el lado de baja tensión. Si quisiéramos hacerlo desde el lado de alta tensión, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que se multiplica? Dividir. Acá está. Por A al cuadrado, por A al cuadrado. ¿Cuánto es A? 15.000 sobre 250. Y me sale resistencia y resistencia, ahora sí vistos en el lado de A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta qué tengo clases? Hasta las 4, ¿no? ¿Preguntas, por favor? ¿Sí? Listo. Ahora, veamos el ensayo de cortocircuito. Dice, el ensayo de cortocircuito fue ahora en el lado de alta tensión. O sea, los parámetros que yo tenga van a ser en el lado de alta tensión. El voltaje fue de 600 voltios, la potencia 5000. ¿Ok? Y hago lo mismo. Potencia de cortocircuito, corriente de cortocircuito, corriente nominal y el factor de potencia. ¿Qué tengo que calcular ahí? La corriente nominal, porque no sé. Recuerden que yo regulaba hasta cuánto, hasta que obtenga una corriente nominal en el secundario que está cortocircuitado. Ahí por lo que va en perímetro. Listo, calculo la corriente nominal. 250, 15.000, me sale 16.67 amperios. ¿Ok? Vamos a dibujar ya. Esto es así. Esto es así. Estoy alimentando por qué lado? Y el otro por el lado de alta, que es acá. Esto es cuánto? 15.000, ¿no? 15 kilovoltios y acá es 250 voltios. Este lado lo cortocircuito. Y por acá tiene que circular una corriente nominal. Por acá también. Entonces, ¿cómo calculo la corriente nominal? Acá está. 250, 15.000 y me sale, por acá tiene que circular ¿cuánto? 16.67 amperios. Es la corriente que tiene que circular por acá. Por acá tienen, ¿cómo es este valor? La corriente que circula por ahí. ¿Cómo la calculo? Sería 15.000 igual 250. ¿Pero cuánto es el voltaje ahora? 250 y nominal 2. ¿Cuánto es y nominal 2? 1000 gramos. 100. ¿Seguro? Listo, por acá se calcula 100 amperios. Por ahí se calcula 100 amperios. Cuando coloque la amperios. Listo. Entonces, reemplazo ese valor acá. La potencia era 5000, el voltaje 600, la corriente es este valor, coseno de phi, 0.49. Y el ángulo 60. Ahora, este ángulo tiene que ser
mayor a 45 grados. El cortocircuito. Calculo pues Z de cortocircuito. Z es voltaje sobre corriente. ¿Cuánto es el voltaje aplicado? 600. Y la corriente en este lado, ¿cuánto era? 16.67. Z me sale 36 ohms. ¿Ok? Ahora, sabemos muy bien qué cosa. Igual el triangulito. Esto es Z, ¿esto qué cosa es? ¿Qué es este? Esto, ¿y eso qué es? Este ángulo, ¿cuánto es? 60 grados. Entonces acá tengo R será Z por coseno y X será Z por el seno. Ya tengo R y tengo X de cortocircuito. Ahora, estos valores son ¿en qué lado? En el lado de alta. Y como el programa está pidiendo determinar todos los valores en el lado de alta, lo dejo ahí. No muevo nada. Lo que tiene que haber pasado son los otros. Lo mismo, ¿estos qué cosa vendrán a ser estos valores? La suma de los dos, ¿cierto? Tanto de R como X. ¿Estamos? Ahora sí viene lo que les quiero decir. ¿Te vas a perder antes? Su mochila. Al toque, pues tu bolsita nomás. Su mochila está afuera. Ya, vean. Decido ya. Les dije que este era la suma de los dos, ¿no es cierto? Pero como estoy pasando uno al otro lado, se tiene que son iguales. R1 y R2' van a ser iguales. X1 y X2' también van a ser iguales. ¿Ok? Entonces este será entre 2, entre 2. ¿Cuánto me salió? 18 entre 2, 9, 15.5. ¿Qué quiere decir? Que este y este valen 9. Este y este valen 15.5. ¿Ok? Entonces, ya hago mi circuito. ¿Cuánto es R1? 9. R2', 9. X1, 15.5. X2', 15.5. RFE, referido al primario, me salió 52.6 kilo ohms, valores bien grandes. Fíjense, esta resistencia es muy grande, por consiguiente lo puedo considerar como circuito abierto. Son kilo ohms. ¿La reactancia cuánto es? 11.4 kilo ohms, también, valor muy grande. Por eso esta corriente es muy chiquitita, lo puedo despreciar. Acá cuánto tengo? 15.000. ¿Y acá cuánto tenía? 250. Ya está mi circuito equivalente, visto desde qué lado? De alta. ¿Se entendió? A ver, hagan ustedes con estos valores el circuito equivalente desde el lado de baja. ¿A quién lo hace? Es una pregunta, V2, V2 creo que era V2 por A, algo así. Entre A. Entre A. No. O por A. 1 entre A. ¿Qué? Recuerden que A es igual B1 sobre B2. V2, ajá. Y para... ¿Cierto? ¿Cuánto vendría a ser después? Y B2 Hay que es igual a hacer B2. el lado de abajo. Es igual. A ver, hagan su circuito equivalente visto desde el lado de baja ahora. ¿Siempre van a ser iguales? Sí. Sí. Este 9%. Se va a pagar ahorita. Es muy probable que la pizarra salga el señor. ¿Cuál es su apellido? Sun. Este es referido de alta. Hay que hacerlo referido por el lado de abajo.
Eso es, ¿no? Eso es lo que tiene. Ujú. El próximo viernes es su práctica, no se olviden. Práctica calificada individual. Ya subí todito, lo tienen ahí práctica. Ahora, para que no se olviden, copien esos valores nada más. Los valores Este sí, a dos no se puede hacer.